he tratado de como de acercarme un poco. Bueno, yo tengo una pequeña experiencia en cultivos, pero pequeña. Sí, teníamos una huerta pequeña, alguna vez como una huerta comercial. Pero también, al mismo tiempo, algo que me quedó dando vuelta en esos años es que al lado donde estábamos, por ahí por los sectores de Lautaro, por ahí, había una persona que tenía un cultivo de trigo. Sí, era más o menos como 1 hectárea, algo así. Y una de las cosas que yo veía es que, claro, después de 2 años, 3 años, él no pudo seguir cultivando, pues tuvo que dejar descansar el suelo. O sea, ahí es cuando yo pienso qué tan productivo o qué tan beneficioso es como sacarle todo el provecho a un lugar y luego tener que dejarlo porque lo dejaste devastado, ¿cachai? Es como... Y siento yo que al mismo tiempo, ahora que está como en boga y de moda todo este tema del cambio climático, todas estas masas verdes, estas masas de no sé, pues de biosfera que almacenan el carbono y que lo tienen que de alguna manera dejar en la tierra, con estos suelos devastados, como que está empeorando la situación, siento yo, pues, ¿cachai? Claro. Entonces ahí es donde me entra y me hace como caleta de sentido hacer hoy en día un capítulo sobre la regeneración de los suelos, la regeneración de la biosfera, la regeneración de la vida, de alguna manera. Y yo averiguando hace un año atrás me di cuenta y conocí como este tipo, el Fukuoka Masanobu, que hablaba sobre la revolución de la brizna de paja, y me imagino que tiene que ver un poco por ahí también, donde él como que pesca los modelos naturales de la vida, del bosque o de la naturaleza en general, y tratar de replicarlo en un ambiente quizás controlado, quizás no, pero tratar de replicar lo que la naturaleza como que nos muestra. ¿Es un poco así o estoy tal vez...? De todas maneras, ya hay que pensar que todo tipo de agricultura es una cuestión, es un manejo del ser humano sobre condiciones naturales, sí, no es natural. Entonces, sí, la primera revolución, de hecho. Una de las primeras revoluciones. Exacto. Y hay un cambio enorme de vida en todo lo que es la cultura humana a partir de la sedentarización que significa la agricultura. Y eso es súper complejo y tiene que ver con procesos también de dominación. Y en donde incluso el ser humano dejó ser cazador-recolector, que es una forma súper interesante de no generar tantas cargas ecológicas a los lugares. Entonces el paso a la agricultura es todo un tema, como estamos hablando, y bueno, se realizó de maneras como se pudo y de muchas maneras, a distintas escalas, hasta que ya aparece la cuestión industrial, la revolución verde. Estamos hablando de otras cosas ya, y hoy día lo que vemos justamente es todo ese chip de pensamiento y de trabajo, desde el más, muchas veces desde el campesino así hasta el grandote. Entonces el agotamiento, el sacar y sacar de los suelos, como decís tú, rompe con una cuestión básica, que es la reciprocidad con los suelos. Pues si es reciprocidad al final también, pues ida y vuelta. Y cuando tú estás trabajando con ciertos principios agroecológicos, estáis velando porque esa reciprocidad se cumpla, por lo menos de cierta manera, y hay un montón de técnicas. ¿Cachai? Lo que decías tú de tu vecino ahí de labranza, claro, si mandáis trigo, que es un cultivo súper demandante durante un par de temporadas, aunque le esté aplicando nitrógeno, toda la fertilización artificial, NPK que le llaman, todo ese paquete tecnológico, lo vais a estar igual explotando el lugar y no va a estar devolviendo lo que necesita, ¿cachai? Te estás llevando en el fondo. Extractivismo. Sí, y la agroecología, que no es lo mismo que la agricultura regenerativa, pero es como que es un proceso que viene un poco en paralelo tal vez, pero que tiene ciertos principios re básicos para evitar eso. ¿Está ahí ya en grabación? Sí, así que voy a aprovechar de dar la bienvenida. Sí, vámonos. Voy a aprovechar de dar la bienvenida a este podcast emitido desde la zona lacustre de la región llamada chilena. Estamos aquí con Jorge Pereira, que se está mandando todo abajo. Estamos aquí con Jorge Pereira, él es miembro de la agrupación FEN Regenera, dedicada a todo este proceso tan necesario, creo yo, de como devolver la mano también a los territorios y a los suelos, y de alguna manera siento yo como regenerar con lo que es tan importante para nosotros, que es la alimentación, ¿o no? O sea, siento que sin alimentación ninguna sociedad subsiste, y si de una manera uno puede devolverle la mano a la naturaleza, hay que buscar todas las herramientas posibles para que eso suceda. Entonces, ya pues, hablemos de qué es lo que es FEN, de dónde nace, quiénes son, a qué se dedican, qué están haciendo. Ya, buena Mauri, bacán la invitación. Siempre interesante poder conversar, compartir un poco ahí lo que se está haciendo, los procesos en que están las distintas redes, territorios. Y mucha gente está en muchos temas y se van cruzando, pues entonces, bacán. Bueno, FEN Regenera
es como un recicle en realidad de una organización anterior que teníamos, una cooperativa. ¿Ya? Fun viene de la palabra Mapuzungún, que significa semilla y fruto a la vez. Ya. Por eso nos gustó mucho ese concepto, porque es como la vuelta completa. Claro. Es desde el inicio hasta el final. Pues. Claro. Entonces es bien interesante, como muchos de los conceptos del Mapuzungún. Y luego es un recicle, decía yo, porque ya hace unos 3, 4 años, como hace 4 años en realidad, o 5 más, nos juntamos con nuevos compañeros, compañeras, y reinventamos esta cooperativa que veníamos trabajando anteriormente, desde el año 2011 en realidad, y ya fue Regenera. Regenera en realidad fue el sello que se le incorporó al abrírsenos y enfocarnos mucho más en el tema regenerativo, justamente. Y regenerativo nos referimos a la agricultura regenerativa, que no es solo agricultura, entre paréntesis, tiene que ver con sistemas diversos de trabajo en el campo que se complementan, animales, vegetales, y el ser humano entre medio. Entonces eso es somos 4 compañeros, compañeras con diversos oficios, saberes, la mayoría ya vinculados a la tierra y al hacer, sobre todo al hacer con las manos, al trabajo y la investigación en el tema agroecológico. También al trabajo con organizaciones sociales, con grupos territoriales sobre todo. Y por ahí nos encontramos en cierto momento con el maestro Jairo Restrepo. ¿Ya? Y eso ya nos habíamos armado como equipo y veníamos pulsando estos temas, pero eso fue bien decisivo para nosotros. Nos tocó coorganizar el seminario que se hizo en Huitag en 2018 en la escuela, un seminario en donde vino gente de distintas partes. Ya era de 2019, en medio de estallido social en realidad. Sí, recuerdo la época. Sí, pues. Sí, andaba ahí uno de tus colegas también. Andaba y andaba un compa de Argentina, el Pablo también. Sí. Claro, en medio del estallido social aquí también, el Chabún Mayolasquén, todo eso ahí, y entre medio estábamos organizando de hecho el seminario ese, que ya se había definido previamente, y entonces decidimos darle nomás, a pesar de que estaba como todo medio revuelto para esas cosas. Sí, pues, no sé si era, pero igual fue súper interesante. Uno de los compañeros nuestros, el Manu, como decís tú, es apicultor y trabaja de manera agroecológica la apicultura hace años. Pero empezó a reconectarlo con el tema de apicultura regenerativa también. Entonces hay como hay fracturas ahí de las neuronas y reorganización de todo, y nos empapó de alguna manera con esto también más fuertemente. Él era uno de los exponentes del seminario también, junto con el maestro Restrepo y con el uruguayo Juan Dutra, de Ganadería Regenerativa. Sí, súper interesante, ¿no? Un tremendo bolón ahí. Entonces, ahí es donde empezamos en esta fase en que estamos ahora, ya de lleno, comprendiendo y aplicando lo que es agricultura regenerativa, más allá de la agroecología, que como hablábamos son una serie de principios básicos para trabajar en cierto equilibrio que tiene que ver más que nada con asociaciones de cultivo, sucesiones de cultivos estacionales. Aquí es donde entran estas doctrinas como por ejemplo permacultura o agricultura sintrópica, o que también buscan un poco como regenerar, ¿no? Claro, yo creo que hay un montón de ramas en el fondo, sí, que tiene que ver con permacultura, abarca como sabemos de todo, pues, desde lo que es el tema producción de alimentos de otra manera, pero tiene que ver con diseño de asentamiento humano sostenible. Entonces va a un montón de otras áreas, claro. Sí. Pero esto específicamente sí, se cruza ahí. Hay un montón de influencias, yo creo, de maestros de todas partes del mundo. Como decías tú, desde la parte, no sé, de permacultura con Fukuoka. En agroecología hay un montón de conocimiento campesino, latinoamericano, sistematizado también en las universidades, dado vueltas después. Claro.
Y lo regenerativo viene, y eso ha sido súper bonito de entenderlo, mucho de ciertas personas que vinieron sembrando esto a mitad del siglo XX, incluso científicos, que fueron bien marginados también en su momento. Fueron bien marginados por el sistema, por el sistema mismo dentro de la academia científica. No, y el peso del desarrollo científico por la industria agroecológica o agroindustriales. Exacto. Hay un interés enorme en toda la parte agrícola del asunto del negocio que hay ahí, en todo el tema de fertilización, plaguicidas. Pero incluso más allá de eso viene desde la biología. En una concepción que empezó, como decía, a mediados del siglo XX, hay ciertos personajes ahí clave como el James Lovelock, que tiene este libro de Gaia, y es súper potente porque es empezar a entender al planeta que habitamos como un ser vivo finalmente, y nosotros, seres humanos, y el resto de los habitantes que compartimos, constituimos ese ser vivo también, y somos celulitas de ese ser vivo. Entonces empezar a entender los equilibrios, las dinámicas de esa forma, les rompió igual el coco bastante a los científicos de esa época. Y hay otra, una bióloga muy interesante que también la recomienda el Jairo, que es Lynn Margulis. Súper interesante, que tiene un libro que es un librazo que se llama Microcosmos. Y justamente explica la importancia fundamental de todo lo que es la microbiología, de todos estos minúsculos diversidad inexplorada de seres que nos habitan y que habitan todo, y que finalmente generaron las condiciones para la vida en el planeta mismo. Entonces son vitales, y nuestra cultura occidental y el conocimiento científico convencional se levantó y define las cosas sin entender esa base. Entonces hoy día nos encontramos en un momento en donde, con todo este asunto pandémico o plandémico, está totalmente instalado al máximo esto de la lucha contra los microbios. Y justamente la asepsia. Claro, la limpieza, y en realidad es justamente el paradigma contrario al cual se funda la agricultura regenerativa y la comprensión más allá de la agricultura. Esto se está haciendo a nivel de alimentación, con todo el tema de los fermentos, todo este boom que hay ahora de todos estos temas, de entender que habitamos un sistema mucho mayor, y también nos habita un sistema minúsculo y de millones de seres, que en realidad son la mayoría incluso de nuestros propios organismos. Más del 90%, dicen los que estudian esto, de nuestros seres están compuestos de bacterias, virus, protozoos, actinomicetos, y una lista de enormes cuestiones que ni siquiera se han explorado. Es muy loco. Y que están vivos de alguna manera, están vivos y son parte de lo que tú decías, como digamos, sistema vivo aún mayor que es la biosfera, y que yo siento que de repente como ya no se puede seguir negando que nuestro actuar de alguna manera afecta tanto positiva como negativamente en el entorno, en el macroentorno en el que uno habita, ¿cachai? Absolutamente. Ahora siento yo que, no sé, esta agricultura, yo como que tengo la hipótesis que siento que desde que se instaló el modelo fordiano en la economía, como que se trasladó a todas las otras variantes de la vida, y a la agricultura no es una que se salvó, claro. ¿Cachai? Como un método así súper invasivo, súper estructurado, vamos metiéndole químicos, así el menor esfuerzo posible de análisis del entorno. Claro, aquí lo que Jairo despotrica montones y tiene harta razón, es contra los mismos agrónomos y las universidades. ¿Por qué? Porque finalmente lo único que hacen es igual que pasa en la medicina alopática, que están totalmente cooptados la institución donde se enseña esto, las universidades, por los mismos grandes laboratorios, que son los mismos que sabemos todos que no solamente son dueños de la semilla, están vinculados con los dueños de la semilla, con toda la producción de todos los químicos y fertilizantes, plaguicidas, y de los medicamentos también que enferman a la gente por comer esas mismas medicinas. Entonces hay un gran Bayer, Monsanto, hay un gran Syngenta, todo aquello. Entonces también el agrónomo formateado en la universidad viene normalmente con un chip así de aplicar recetas de
químicos nomás, y no entiende normalmente lo que es el suelo. Claro. Y no entiende esto que estamos conversando tan elemental, y que yo creo que en todos los pueblos, en todas las culturas también, de alguna manera ligadas a la tierra, se ha entendido de que está viva, tal como decías tú, está vivo, está totalmente vivo. Son poblaciones y son ecosistemas diversos, específicos de cada lugar, que se regulan, que deben mantener ciertos equilibrios. Entonces, lo que ocurre cuando todo esto se altera mediante sistemas como de la agroindustria, monocultivo y todos los paquetes tecnológicos aplicados, es que se desbalancea todo, obviamente. Entonces quedan los suelos muertos o muy pobres. Entonces ese es el gran tema, la microbiología, y eso es como el núcleo de entender esta otra forma, o de reentender esta otra forma de la vida. Finalmente la microbiología, la macrobiología, todo encadenado. Sí, está todo entrelazado. Sí. Oye, ¿y cómo se aplica? Ya ahora ya como a la parte como más técnica. ¿Cómo se aplica la agricultura regenerativa? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Hay como ciertas técnicas preferidas o herramientas? Sí, nosotros trabajamos, bueno, el gran principio que hay es el tema de regenerar la microbiología. Uh-huh. Nosotros tomamos uno de los elementos básicos que aprendimos y que hemos venido realizando y aplicando, es multiplicar la microbiología nativa de los suelos. Y para eso hay diversas formas, pero una de las más interesantes es la que tiene que ver con reproducir organismos de bosque nativo. Ya. Entonces nosotros tomamos, y eso se hace una pura vez en realidad, o pocas veces. Tú tomas una pequeña población, digamos, por ejemplo, 20 kilos ya, de mantillo de bosque nativo. Ya. No es un gran daño, es como poco menos de una carretilla. Uh-huh. De esto que está bajo la hojita del bosque nativo, pero no muy profundo. Uh-huh. Es como lo que está entre medio, el mantillo del bosque. Tú tomas el mantillo, en donde viene toda esta población microbiológica, y además de otras muchas cosas, y le generas un sustrato. Yeah. Uh-huh. Un sustrato que en este caso se trabaja con afrecho, se trabaja con una fuente de energía, que en este caso es la melaza. Uh-huh. Y se genera un proceso anaeróbico, porque son bichitos, por decirlo, microorganismos que están en la parte más, no están en la superficie. Claro. Entonces se genera una fermentación anaeróbica dentro de recipientes sin oxígeno. Uh-huh. De recipiente cerrado, estos tambores grandotes de 200 litros. Uh-huh. Y luego la microbiología coloniza todo esto. Coloniza este sustrato, se multiplica en el fondo, y nosotros tenemos como resultado estos microorganismos de bosque nativo específicos de cierta zona del bosque nativo que tomamos en realidad. Uh-huh. Que luego nosotros lo ocupamos también como inóculo para hacer otras preparaciones. Yeah. Entonces ahí tenemos nuestra madre, en el fondo, nuestra madre. Funciona como todos los fermentos en general. Exacto. Yeah. Es bonito eso. Entonces tenemos esta madre, y ya tú ni siquiera requerirías, como toda madre que la cuidas bien, seguir tomando más del bosque. Pues, claro. Tú vas manteniendo esa madre y vas haciendo generaciones diversas de esa madre. Entonces sí, ya nosotros vamos, por ejemplo, a la 4ª generación ahora. Bueno, sí, ahí es donde se vuelve sustentable ya, pues. Claro, sí, no es una cosa que vaya explotándose y sacándose sin del bosque así nomás. Claro. Entonces, es re interesante, porque los microorganismos del bosque nativo, aquí viene como el segundo principio básico de entender la agricultura regenerativa. Son quienes son capaces de hacer disponibles los minerales para las plantas. Entonces, y generan, bueno, cada uno son millones, generan una serie de simbiosis con las raíces, entre ellos. Entonces, el más conocido es el típico de ciertas bacterias que ayudan a fijar nitrógeno en el suelo, sí, y disponibilizarlo para las plantas. Claro. Y que muchas veces, en la mayoría de los casos, las leguminosas tienen esa... de fijar en el suelo, sí, esa simbiosis con esas bacterias, que finalmente las encapsulan dentro de sus raíces y son como unos fijadores de nitrógeno que quedan ahí encapsulados y para adentro todo, para las plantas. Entonces, bien, claro, pues hacen una simbiosis. Claro, por eso
por eso siempre como que aconsejan sembrar, no sé, arveja y después lechuga. O claro, después acelga. o asociado incluso. Al mismo tiempo, claro. Al mismo tiempo. Sí. Eso es el tema, eso ya es, como decíamos, como más como agroecología, por ejemplo, básica. Okay. Pero que hay que combinarla. No es Sí. como agricultura regenerativa, preparar los fermentos. No, tenéis que tener técnicas agroecológicas para cultivar. Sí. Por eso hablábamos. Sucesión, o sea, asociaciones, como decías tú. Combinar, por ejemplo, leguminosas con otras especies que van a necesitar esos nutrientes también. Claro. Sucesión significa que dentro de la temporada de otoño-invierno, de invierno-primavera, bueno, la temporada verano-invierno básicamente, depende del cultivo, sí. Vais asociando cosas pero las vais rotando. Claro. Eso es la sucesión, no las vais rotando, las vais sucediendo. Ya. Claro, porque la rotación tiene que ver con el terreno. La rotación justamente tiene que ver con pasar a otro paño. Claro. Pero ¿qué vais pasando a otro paño? La asociación y la sucesión. Entonces es como un mandala que va corriendo. ¿Ves? Ya entiendo. Entonces va todo girando de alguna manera para que en la mayor cantidad de años posible vuelva a ver lo mismo en el mismo lugar finalmente. Claro. Eso es. Si tú tienes un suelo más rico, más biodiverso, más a nivel microbiológico, va a estar más preparado para recibir en menos años su mismo cultivo. Claro. Pero la idea es que eso se demore más porque lo hace como todo. La diversidad es como la base de todas las defensas y de todo el equilibrio. Entonces, volviendo un poco a lo otro, nosotros preparamos, hacemos biopreparados, que se le llaman, preparados para agricultura regenerativa, que la mayoría son fermentos, que por ser fermentos multiplican la biodiversidad interna que tienen esos preparados, la microbiología, pero al mismo tiempo los combinamos con minerales. Minerales que hay en elementos que tú tienes alrededor normalmente. Sí, con elementos, por ejemplo, el famoso bokashi. El bokashi es un abono maravilloso. Bokashi quiere decir fermento, abono fermentado en japonés. Tiene muchas décadas desde que lo empezaron a hacer. Y de alguna manera un compost también es un abono fermentado, pero lo que pasa es que uno no controla también las condiciones de esa fermentación. Pero el bokashi, espérate, ¿el bokashi vendría siendo como el guano de animales fermentados? ¿O es guano mezclado con otras cosas? No, ahí es como una torta ahí de ingredientes maravillosos que se fermentan. Entonces, la base son 3 elementos. El guano de animal, puede ser cualquier guano. Hay algunos que tienen más nitrógenos que otros. Claro. Ojalá ocupar los que tengan más, como el de vaca, que es buenísimo. El guano va por igual con tierra, que es el elemento que va a incorporar todo finalmente, y va en igual cantidad con materia orgánica seca, que puede ser pasto seco picadito, puede ser acerrín, siempre que no sea de una resina, que no sea de pinos, que no tenga taninos también tan fuertes. Esos son los 3 elementos básicos. O puede ser, en el caso de la materia orgánica seca, cascarilla. Nosotros ocupamos cascarilla de arroz, que lo reciclamos en realidad de la 7ª región, porque tiene mucho aporte también de sílice. Entonces son 3 elementos el bokashi: guano, materia orgánica seca y tierra, por igual cantidad. Eso es como el mayor componente de un bokashi. Pero luego tú le agregas el mismo inóculo de microbiología nativa. Entonces ahí le agregas la cepa ahí, claro. Exactamente. Le agregas melaza, que es el azúcar, la energía para que todo esto encienda. Le agregas levadura. Porque las bacterias se alimentan y las levaduras también se alimentan de lo dulce, del azúcar. Del azúcar. Entonces tú le mandáis ahí, pero una inyección de energía finalmente fácilmente disponible para que encienda y se alimenten y se multipliquen. Se le pone levadura también, que también trae otro... Bueno, la levadura también son microorganismos finalmente. Y que rápidamente permiten ahí hacer simbiosis y multiplicar. Y hay otros elementos que son de donde rescatamos también otros minerales, aparte de los que ya vienen en la materia orgánica seca, en el guano, en la tierra, en la melaza misma. Hay otros elementos como la ceniza, que siempre es una ceniza más o menos limpia, sin plástico, cuestiones así, viene con un montón de calcio, potasio, cuestiones básicas para la vida. Carbón molido. Que son los macronutrientes que le dicen, ¿no? Claro. Y
carbón molido que le da estructura, regula la humedad. Entonces se van agregando una serie de cuestiones. Hay quienes le ponen harina de rocas también, que traen un montón de minerales. Claro. Entonces todo eso se empieza se mezcla de cierta manera y se empieza a revolver por 2 semanas, agarra temperatura, empieza a multiplicarse la vida ahí de una manera pero increíble. Me imagino. Sí, y hay que ahí ir controlándola, paleándola. Todos los días hay que pegarle una buena paleada. Para que se airee. Para airear, para homogenizarla y ya tenías el abono listo. Y ahí tenías la combinación de la microbiología que venía en la tierra, que aplicaste con los microorganismos que reprodujiste, y los minerales que le combinaste. Y esa combinación básica, microbiología, minerales, es la que necesita el suelo para irse regenerando y las plantas para poder obtener y nutrirse de esos minerales, si no, no puede. Claro. Por mucho que le apliques cantidades de fertilizantes, si no hay microbiología, no puede absorberlo las plantas. Claro. Entonces ese es como el cambio de rollo que hay que entender. Claro. O sea, tiene que ver con lo que hablábamos al principio, porque tiene que ver con emular estos procesos naturales, quizás acelerarlo un poco más. Aplicar técnicas para que esto sea mucho más rápido y nos pueda cundir en este proceso que dura ¿cuánto? 1 año. ¿Cachai? Los cultivos son de 1 año más o menos. Los ciclos. Oye, y esto, ya, mira, a mí como que siento que a nivel rural es súper práctico, así, porque tú tenés terreno, tenés, no sé, con media hectárea yo creo que ya se hace. Pero esto es aplicable a nivel urbano, por ejemplo, hoy en día siento que, no sé, pues desde el estallido me acuerdo, empezaron como a aflorar muchas huertas urbanas en los espacios que habían en las veredas, o por ejemplo en los jardines como anteriores de las casas, o en las plazas mismas. De todas maneras. ¿A nivel urbano se puede aplicar a menor escala? ¿O necesariamente tiene que ser un espacio mayor? Yo pienso que tiene que aplicarse a todo nivel. Y puede, por supuesto que puede aplicarse en cualquier espacio que uno pueda cultivar. Finalmente, lo que está pasando ahora, como dices tú, desde el estallido social, nosotros estamos viviendo una crisis como civilización industrial. Y esa cuestión, la pandemia o los estallidos sociales que están habiendo, son manifestaciones iniciales tal vez de esta etapa final de crisis. Sí, el colapso. De un gran colapso que ya está súper, ¿cómo se dice? Estudiado de hace años, que era normal que fuera a suceder a nivel de calentamiento global, de agotamiento de recursos que sostienen esta civilización, como los hidrocarburos, minerales que se sacan industrialmente, etcétera. Entonces es fundamental y es como una de las cuestiones más básicas que podríamos hacer, es volver a conectarnos con esta dimensión, pues a producir nuestro propio alimento. Es tal vez lo más, como dicen algunos, también es una de las cosas más revolucionarias que podríamos hacer y básicas también, pues, para poder incluso entender un montón de procesos y de cosas sobre la vida misma, pero a todo nivel, de todas maneras, a todo nivel. Si uno tiene más espacio, mejor, porque si uno puede asociarse con más personas, mejor, porque son tareas que no son tan de a uno, a no ser que tenga un pequeño lugar. Pero si ya estás hablando de espacios de chacra, si quieres producir alimento, que yo pienso que debería ir para allá la cosa, por lo menos nosotros estamos en esas pruebas ahora y en esa línea de trabajo de producir alimento, más allá incluso de la huerta, que es muy importante, bonito como espacio para la casa, digamos. Pero estamos hablando de la chacra para allá, porque necesitamos cosechar y autogestionar el alimento de verdad. Y ahí no nos sirve tener unos cuantos puñados de cosas, sino que necesitamos generar unos cuantos sacos de cosas que podamos incluso intercambiar con otras redes que estén en la misma, y así diversificamos y nos abastecemos. Entonces por ahí más o menos es lo que nosotros estamos viendo. No, y ahí ya van entrando otros conceptos, así como economía circular, economía regenerativa tal vez, ¿cachai? De todas maneras. Oye, estamos a tiempo de ir a una pausa y vamos a ir a saludar a las personas que hacen posible todo esto y volvemos enseguida. Oye, no pensé que andar con la guagua en brazos doliera tanto. ¿Y no has pensado en comprarte un portabebé ergonómico? ¿Un qué? ¿Qué es eso? Mira, fácil.
Tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl, o puedes también buscar en www.ovejanegra.cl, pero recuerda cambiar la segunda A por una X. Ahí vas a poder encontrar portabebés ergonómicos, accesorios de porteo, fulares, mochilas para las distintas etapas de los bebés y accesorios como cubre porteo para el frío y la lluvia. Buen dato te sacaste, ¿eh? ¿Dónde lo encuentro? Recuerda, tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl, o puedes buscar en la web como www.ovejanegra.cl, pero tienes que cambiar la segunda A por una X. Emporio Sur es una tienda a granel que ofrece alimentos de calidad para que te mantengas con energía y saludable, todo con respeto al medio ambiente y a un precio justo. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de frutos secos, superalimentos, vitaminas, hierbas, harinas, condimentos, quesos, mermeladas, alimentos para diabéticos, alimentos para dietas cetogénicas, entre otras cosas. Encuéntranos en Camilo Enríquez 542 en la comuna de Villarrica. Hemos vuelto nuevamente a este podcast que se hace con harto cariño, luego de saludar y darle espacio a las personas que aportan con su ayuda para que esto salga adelante. Y estamos aquí nuevamente con Jorge Pereira, parte de la agrupación Fuen Regenera. Estamos hablando de preparados, micro preparados biológicos. ¿Cómo se llaman? Sí, habíamos conversado de la base en realidad de los preparados que realizamos, que son la reproducción de microorganismos de bosque nativo. Sí. Y estábamos conversando de bokashi, un poco de cómo es uno de los elementos para el bokashi, porque el bokashi termina siendo tan potente. Ahora, es interesante también conversar respecto a los microorganismos de bosque nativo y sus usos, porque en realidad se ocupa hasta en alimentación humana. Ajá. Ya en la cuarta generación, que es la que nosotros vamos, y ahora estamos preparando de hecho un formato con unos ingredientes un poquito más no refinado, no es la palabra, pero más para consumo humano. Ajá. Porque finalmente estos microorganismos de bosque nativo no solamente nos sirven para mejorar suelos, sino que también nos sirven para mejorar nuestros propios microorganismos internos, claro. Para hacerlos dialogar ahí, para hacerlos para generar dinámicas finalmente con nuestros organismos internos. Y se hace un preparado para consumo humano. Ese lo hacemos con avena, con cacao, con miel, ahí mucho más rico, pues también, sí, para ir para el desayuno, en esa onda. Entonces estamos justo en esa etapa y muy bonito igual, porque estamos como contentos de poder empezar a hacer eso. Y asimismo, los microorganismos que se producen incluso desde la primera generación, tú lo puedes aplicar para alimentación animal también. Ya. Para darle a las aves, a nivel de prebióticos y probióticos, para darle a los chanchos, para darle a las ovejas. Ya. Y vas también ayudando a su flora intestinal. También te pueden servir, por ejemplo, para acelerar los procesos de compostaje. Casi todo el mundo está haciendo compostaje en las casas, pero igual a veces, en términos prácticos, hacer compost, así como hablábamos del bokashi, también requiere controlar ciertas condiciones de temperatura, de humedad, de aireación, esos tres elementos. Sí, no es solo juntar la basura orgánica. Tú lo dejas ahí nomás y se va a demorar un montón y qué sé yo. Entonces, para una de las maneras también de mejorar estos procesos de compostaje es incorporarle microorganismos de bosque nativo, porque van obviamente a reproducirse ahí y van a acelerar toda la descomposición. Claro. Y también hay algo re interesante que es la activación líquida de estos microorganismos. Ya. Nosotros hacemos como un té con los microorganismos. Sí, he escuchado eso, sí. Y se le agregan otros elementos, ceniza, por temas de minerales. Se le agrega también elementos que nosotros utilizamos, ¿cómo se llama? Suero de leche también. Ya. Y generamos una activación líquida. Esta activación líquida es bien interesante porque también se puede aplicar foliar, que se llama, a las hojas de los vegetales. O sea, ¿cómo se dice? Con una mochila de riego o con un aspersor se le aplica y tú vas incorporando microbiología directamente a las plantas. Además, con eso tú puedes preparar, por ejemplo, un montón de cosas. Puedes preparar algo para mejorar el tema de las fosas, por ejemplo, de las fosas de... Fosa séptica. Sí, fosa séptica, que no es lo ideal tener una fosa séptica, pero un montón de casas en el campo tienen fosa séptica todavía. Sí. Por lo menos, para poder hacer que funcionen mejor y trabajen mejor, tú le mandas microorganismos también.
Entonces es en realidad un mundo, sirve para de todo. ¿Qué más puedo contarles? Nosotros también estamos trabajando con caldos minerales. Ya. Los caldos minerales son mucho más sencillos, pero son formas en realidad bastante antiguas que se venían aplicando para controlar ciertos desequilibrios manifestados en plagas, en los cultivos. ¿Ya? Normalmente si tú nutres muy bien tu suelo, de esta otra manera que veníamos conversando, deberías tener mucho menos problemas de ese tipo igual. Pero ya si te aparecen ciertas cuestiones, ¿por qué? Igual vas a tener que controlarlo igual. ¿Por qué? Porque finalmente igual tú estás, si tienes un invernadero, por decir, si tienes una huerta y estás cultivando tomates, el tomate no es una especie nativa de acá, o coles, no lo sé, tampoco son de acá. Ayuda. Entonces requieren un manejo, requieren un acompañamiento, porque es una crianza que tienes que hacer y tienes que estar ahí, y lo más probable es que como no son parte de este ecosistema que se formó durante millones de años, se van a desequilibrar las cosas ahí. Entonces ahí el tema del uso de los caldos minerales es interesante, porque los caldos minerales son minerales, como dice la palabra, que se aplican directamente a las plantas y son fuertes en base a azufre, lo que nosotros ocupamos. El azufre quema por fuego ahí del volcán. Permite controlar ciertas poblaciones de hongo, de ácaro, de ciertos insectos de pulgones, que te pueden así de alguna manera echar abajo una siembra, un cultivo. Sí, sobre todo plantas que no tienen defensas contra esas poblaciones de insectos y de plagas. Pero al mismo tiempo el azufre es un mineral esencial también para el crecimiento de las plantas. Entonces tú lo combinas, por ejemplo, usamos nosotros 2 caldos minerales, el sulfocálcico, que es combinado con calcio, que es básico también para el crecimiento de las plantas, y el sulfopotásico, que viene con hidróxido de potasio, también otro mineral fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con eso uno controla la población, pero al mismo tiempo nutres a esa planta. En este caso lo aplicamos foliarmente a la hojita. Pero es otro concepto también, porque en el fondo, ¿qué estamos haciendo para poder equilibrar una planta que necesita un manejo, que está siendo afectada por una situación? La nutres, y al mismo tiempo, como uno de esos nutrientes, que en este caso el azufre, también es un fuego ahí, le manda también su controlado. Entonces es interesante, es otro concepto y funciona muy bien. Yo como que recuerdo que uno de los mayores enemigos que uno tiene, y que lo he escuchado y lo mencionaste antes, y que aparece hasta en las ciudades de repente, son estos bichitos negros, los pilmes, que muchas personas al final terminan matándolo uno a uno, pues sacándolo, pero son un problema. En una siembra grande es un gran problema. Nosotros porque comen mucha hoja, pues. En un día se pueden comer una melga completa. Claro, te pueden arruinar un cultivo completo de papas, por ejemplo. Yo he visto que se comen hasta los porotos, las selgas, todo. Sí, nosotros fue súper interesante la experiencia que tuvimos, de hecho la temporada pasada, porque nosotros igual vamos, como le comentaba Mauri, aplicando los productos, los biopreparados a siembra, si no, no tendría ningún sentido. Vamos probando, vamos viendo en la práctica cómo funcionan. Y tuvimos la oportunidad de hacer una siembra de papas en Chaura, con los peñis del Love Chaura ya. Y fue súper interesante porque de partida fertilizamos con puro bocachi. Hicimos un mega bocachi allá. Y fue bien trabajado, pero fue bien bueno el resultado. Y al momento que no solamente crecieron muy bien las plantas, súper vigorosa y de buen aspecto en general y tamaño, sino que además cuando empezaron a atacar los pilmes, nosotros hicimos la prueba de utilizar caldos minerales. El caldo mineral no va a matar al pilme, porque el pilme, como todos estos escarabajitos, tienen aceites que hacen que resbalen las cosas. Tienen esta armadura que tienen los escarabajos, entonces no son fáciles. Pero sí le hicimos aplicación, en este caso de caldo sulfopotásico, que es un poquito más fuerte que el sulfocálcico. Se le aplicó como aproximadamente por 2 semanas, no todos los días, pero así más o menos intermitente.
Y además le aplicamos un remedio ahí ancestral ahí en base a ajenjo, canelo, algo suavecito, ají, picante, me va a cagar. Y chihue. Una cuestión así. Me faltó tabaco. No, es tremendo. Parece. Yo no me tocó cocerlo, lo dejé ahí y una ñaña ya lo cocinó, pero dijo que la casa no se podía estar en ese momento. Sí. Y se le aplicó entonces la combinación de esas dos cosas. Yeah. Y fue bien bueno, quedamos bien contentos porque logramos controlar el pilme, pues, cosa que no habíamos visto aquí en la zona, por lo menos, quien pudiera controlarlo de manera natural. Sí. Porque la gente, claro, ancestralmente lo controlaba con un ceniza o con ciertos preparados parecidos. Con jabones, ¿viste? Claro, hay, pero el nivel de desequilibrio que hay ahora hace que las entradas del pilme sean a otro nivel que lo que pasaba hace 50 años o para atrás, pues en la memoria de la gente que trabajaba con el campo, pero ahora es distinto, la cuestión está disparada. Entonces nos fue bien. Con el caldo sulfopotásico logramos controlar el pilme y también con el otro remedio ahí picante. Y es positivo, es interesante. Te sacaste un buen dato, Sí. siento yo. Te sacaste un buen dato pues yo recuerdo que todos los veranos, porque ¿cuándo llegan los pilmes? Por ahí por enero, más o menos. Sí, con los calores ahí ya. En todos los veranos yo escucho gente preguntando qué hacer con los pilmes. Sí. Entonces ya saben ya. Sí, pues bueno, y son cosas que se pueden preparar de manera casera en todo caso. Nosotros elaboramos estos preparados, es verdad, y los comercializamos, pero también está el tema de compartir ese conocimiento. Son cosas que se hacen de manera sencilla, hay que tomar ciertas precauciones cuando estáis trabajando, claro. Por ejemplo, con caldos minerales, porque son cuestiones que irritan. Sí. Pero son cosas accesibles. Entonces, sí, pues, ahí quedamos contentos con ese experimento. Porque bueno, eso no te lo habla Jairo Restrepo, porque en Colombia no hay eso. Sí, pues. Hay otros problemas. Sí. O en Centroamérica o en otras partes, pero ecológicamente este es uno de los problemas que hay a nivel de cultivo. Bueno, y no funcionó. Oye, y ya, proyección. ¿Qué se espera? ¿O para dónde va marchando la máquina? Sí. ¿Qué se viene? Nosotros estamos ahora en varias cosas. Por un lado, estamos abriendo como una etapa que tiene que ver más justamente con el compartir estos conocimientos. Ya no solamente, claro, no solamente el hecho de preparar estas cuestiones, aplicarlas y ponerla a disposición, digamos, aquí en la zona, sino que también solo ya, yo creo que por el ya dar un par de vueltas haciendo esto, nos han empezado a pedir talleres, cómo se hace, buscar la forma de trabajar con grupos, y tenemos ya programado un par de cositas. Entonces es bonito porque estamos justo en esa etapa. Tenemos programado un taller en el Loft Pucura dentro de este mes, pero específicamente ahí para las ñañas ahí que son huerteras y que están en el tema ahí de los cultivos. Y luego ahí todavía no quiero anticipar mucho, pero estamos armando algo aquí para Villarrica. Ya. Así como más abierto hacia las redes, porque esto otro es como un pedido específico ahí para el Loft. Sí, claro. Y ahí es interesante porque no es solamente ir a decir, miren, está esto y preparen esto, sino que es como compartir obviamente conocimientos también. La gente tiene conocimientos valiosos respecto un intercambio. Exacto, entonces se generan estas dinámicas y la idea es compartir ahí y también obviamente poner a disposición para que se puedan preparar localmente y aplicar este tema de los biopreparados de agricultura regenerativa. Por otro lado tenemos en marcha como una especie de alianza que empezó hace como un mes o algo así, un poco más, con la Universidad de Chile, no con la Universidad de Chile en realidad, con un profe de la Universidad de Chile, que es experto en suelos y trabaja desde la perspectiva agroecológica, a diferencia tal vez de la mayoría de la gente de las instituciones académicas. Claro, que es más la industria. Claro. Sí. Entonces
estamos en eso y ha sido bien interesante. Ellos nos visitó una delegación, de hecho, el mes pasado. Y le compartimos un poco lo que nosotros veníamos trabajando, y ellos andan haciendo, andan en varias cosas en realidad, estudiando, investigando varios temas desde la perspectiva agroecológica, y les interesó bastante lo que estábamos haciendo, y estamos haciendo ahora un diseño de chacra agroecológica regenerativa, pero en interacción con ellos. Entonces eso nos tiene bien contentos. Entonces estamos, por un lado nosotros tenemos ciertos conocimientos, pero vamos a poder también en este momento conectarlo con este interés que hay desde este ámbito académico pero agroecológico de también pasarlo a tierra, digamos. Sí. Entonces ellos estuvimos haciendo estudio de suelo aquí en Huincacara, en un espacio ahí de una compañera que ofreció su lugar para hacer este cultivo asociativo. Ahí ya vemos, somos como 6 que estamos metidos. Entonces estamos en esa fase, estamos diseñando las asociaciones de cultivo, las sucesiones y las rotaciones, justamente. Y está bueno, eso está bien interesante, nos tiene bien entusiasmados. Porque ahí vienen otros modelos después, pues, como de cómo compartir lo que vaya saliendo de ahí, etcétera. Pero ¿cachai? Siento yo que lo bonito es como que es algo que necesariamente te incentiva a estar moviéndote. Porque siento yo que en los procesos como agrícolas siempre hay nuevas cosas que aprender. Pues siempre hay otro bicho que te va a atacar, otro bicho que te va a ayudar, o no sé, hay otro, no sé, ¿cachai? Como nuevas técnicas. Entonces siento yo que cuando estos procesos te conmueven tanto que generan estas como necesidades investigativas, es cuando uno siente que va creciendo. Y al mismo tiempo, como decís tú, hay que llevarlo más allá de lo que más allá del círculo, entregar el conocimiento. Absolutamente. Y sobre todo pensando que, como hablábamos al inicio, la situación social, ecológica, económica, a nivel desde lo local hasta lo global, estamos en un punto súper loco de crisis, pero también de regeneración. Y eso es lo que hay que entender, como ninguna regeneración ocurre sin una crisis. Por lo tanto, toda crisis es una tremenda oportunidad para la vida misma, para volver a reinventarse, para dejar de lado todo lo que ya no sirve, y para volver a lo esencial y a lo que sí sirve para la vida, finalmente, para hacer simbiosis con la vida que se reproduce desde lo micro a lo macro. Y en este momento, dadas las proyecciones que hay a nivel, incluso 5 o 10 años, se sabe que es caótico. Entonces, y para adelante, ¿qué más? Y ojalá que llegue pronto el punto donde ya se armonicen las cosas, pero estamos justo en lo previo. Entonces, el punto crítico. Sí. Entonces, generar estos núcleos de sistemas agroecológicos que produzcan alimentos, que no solamente se queden en lo bonito que es tener la experiencia, y es importante como aprendizaje, qué sé yo, de la huerta, de algunos cultivitos y al lado de la casa. Eso siempre tiene que estar, yo creo, si se puede, pero buscar conectarse con otras personas que tengan cierto espacio, hacer ciertas siembras colectivas, ojalá donde algunas personas manejen algunos más experiencia, otros hay un complemento de seres, entre la gente incluso antigua del territorio, la gente que viene llegando, buscar también esa simbiosis y empezar a hacer estos núcleos que produzcan alimentos, que empiecen a compartir los resultados, los productos de otra manera también solidaria, ¿cierto? Va a ser fundamental, porque lo que se proyecta a nivel de represión, a nivel de crisis económica, a nivel de crisis política y todo es grande. Entonces, que tengamos en este momento, estamos casi atrasados, pero estamos en el punto. Si las cosas a veces no se pueden forzar a que maduren antes tampoco. Entonces, que generemos estos núcleos donde se puedan producir alimentos agroecológica y regenerativamente es un elemento esencial para la subsistencia de quienes estén en la línea de poder regenerar la vida misma. Sí. Porque los que sigan en la ciudad y ahí tratando de resistir, uno ya es cosa de ver cualquier gran crisis humana,
social, política de algún país o sociedad, lo primero que colapsa y revienta son las ciudades. O sea, ahí es donde queda la gran pelotera. Sí, de hecho estamos viendo, siento yo, uno de los síntomas de ese colapso, porque la gente está huyendo de las ciudades, se está yendo a los sectores como ya más rurales, aquí mismo lo hemos visto hace ya un par de años ya que se viene mucha gente arrancando de las grandes urbes. Total. Pero ¿qué va a pasar con toda esa gente si es que no hay... El tema de los bonos dura un rato para frenar los estallidos y la rebelión de la sociedad, pero cuando ya no hay cómo sostener económicamente un sistema que ecológicamente está colapsado y el tema de los bonos ya no sea sostenible, la gente que se está viniendo al campo, cuando la inflación empieza a atacar fuerte y el dinero ya no te sirve para tener alimento, no se come, ¿qué pasa? Hay que tener alimento, entonces es para nosotros el futuro próximo es ahí. Y ahí estamos. Entonces la invitación un poco es a eso y a conectarse con el tema, porque va más allá de algo bonito que algunos lo hagan, sino que es algo que como sociedades humanas que volvamos a sintonizarnos con la simbiosis y con la vida en este planeta, tenemos que volver a ese camino, ¿no? Es un poco volver como al origen, como a las bases, porque o sea, si lo vemos, ¿qué es lo que sentó las bases de una de las grandes civilizaciones? La agricultura, claro. De alguna manera. Ahora hay que tratar, claro, hacerlo, siento yo, de una manera como mucho más amigable y también de retribución, porque claro, te genera alimento para ti, pero también tiene que generar el alimento y el sustento para el terreno y el territorio donde uno lo va a generar. Claro. Así que eso, oye, creo que estamos en la hora. Estamos así, pero preciso. Bien. Tiempo preciso. Oye, muchas gracias por venir. Gracias por darte el tiempo, por asistir, por entregar todo este conocimiento. Sin duda que va a haber mucha gente que le va a ser bastante útil. Y eso, si alguien quisiera ponerse en contacto con usted, ya sea para talleres, para cursos o para sencillamente saber cuándo se vienen los próximos talleres, ¿cómo lo hacen? En el Instagram que tenemos, FenRegenera. Ajá. No sé si ahí de repente cuando se vea... ¿Se escribe FUN? No, se escribe FEN. Fen. Regenera, todo junto. Ya. Está la info en general de lo que estamos haciendo, de los cursos, de los biopreparados, etcétera. Así que muchas gracias, Mauri, por la invitación. Bacán poder conversar. Y que siga nomás la regeneración de la vida, pues. Malembe manita, malembe nomás. Malembe manita, malembe nomás. Un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. Tengo muchos años de pena en el alma, con muchas tormentas y con poca calma. Tengo muchos años de pena en el alma, una herida vieja que aún se desangra. Yo puedo escuchar la voz de mis ancestros. Yo puedo ver en mis sueños cuando me duermo. Yo puedo sentir en mi carne lo que sintieron. Perdono pero nunca olvido. Malembe, malembe, malembe. Malembe manita, malembe nomás. Malembe manita, malembe nomás. Un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. Tengo varios cientos de años de pena en el alma. Llevo varios cientos de años látigo en la espalda. Ya no sé qué es la alegría, qué es la desgracia. Ya no sé qué es la alegría. Puedo escuchar la voz de mis ancestros. Me grita desde la favela, bajo un puente y un selva adentro. Tú eres la fuente de la vida, tú eres de raza de guerrero. Perdona pero nunca olvides. Malembe, malembe, malembe. Malembe manita, malembe nomás. Malembe manita, malembe nomás. Un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. Malembe manita, malembe nomás. Malembe manita, malembe nomás. Un paso para adelante
pena en el alma. Llevo varios cientos de años, látigo en la espalda. Ya no sé qué es la alegría, qué es la desgracia, ya no sé qué es la alegría. Maleta manita, maleta nomás. Maleta manita, maleta nomás. Un paso para adelante y otro para atrás. 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 Acabas de escuchar Hasta Lavar. el mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.